Hola, bienvenidos todos a este nuevo video. En esta clase vamos a hablar sobre variables de investigación. Y para iniciar el video quiero recordarles que el propósito de la investigación es describir y explicar las cosas que varían en el mundo. Entonces, normalmente ocurren diferentes fenómenos, ya sean naturales o sociales, en el mundo, que hacen que las cosas cambien. Pero también podemos estar evaluando no solo los fenómenos naturales, también fenómenos sociales que nosotros como seres humanos creamos al manipular información, como por ejemplo una guerra. Todas estas variaciones, las que existen en la vida diaria, en el estudio de una ciencia, en el estudio de los animales, en la sociología de los seres humanos, en la alimentación, etcétera, las explicamos a partir del análisis de variables. Y aquí es donde empezamos a escuchar este término variable, que es realmente un término muy fácil de entender. Una variable es el nombre que le vamos a dar al fenómeno que queremos estudiar. Por ejemplo, para analizar un fenómeno natural como es un huracán, debemos medir la velocidad del viento, la presión atmosférica, la velocidad de las mareas, etc. De igual manera, si tenemos un fenómeno social como por ejemplo una guerra, podemos medir el control del área de la guerra, el nivel de amenaza, la capacidad de los grupos armados para perturbar la vida social, la migración que se genera y muchas otras situaciones que se pueden ver afectados. Entonces, al iniciar una investigación, siempre debemos considerar todos aquellos diversos factores que pueden ser medibles y que pueden estar sujetos a cambio debido a las circunstancias. Todos estos factores los vamos a denominar variables. Entonces, una variable solamente va a ser aquella característica del fenómeno que quiero estudiar, pero que cambia con el tiempo. Si este dato no cambia con el tiempo, entonces no lo vamos a poder considerar como una variable. Ahora, ¿cómo identifico una variable? Si estoy haciendo un proyecto y no sé cómo identificar mis variables. Bueno, una variable va a ser un objeto, un evento, una idea, un sentimiento, un periodo de tiempo o cualquier otra categoría que estés tratando de medir. Es importante que identifiquen que una variable no es solo algo que requiera medir, sino que también puedo definir una variable que yo pueda controlar o que yo como investigador pueda manipular para obtener información de otra situación a partir de una serie de experimentos. Las variables además tienen ciertas características. Van a tener un periodo de inicio, un periodo de término. Podemos evaluarlas bajo un patrón, ya sea un patrón por tiempo en minutos, segundos, horas, al día, por semana, mensuales, anuales, etc. Y cuando define una variable de investigación, esta debe estar muy detallada. Para entender mejor qué es una variable, voy a iniciar explicando brevemente tres términos relacionados con la investigación: lo que es un concepto, lo que es un objeto y lo que es una propiedad. Un concepto va a ser una etiqueta o un nombre abstracto que nos va a representar un aspecto de la realidad. Por ejemplo, un fenómeno que quiera medir. Un concepto sería la guerra. Por el contrario, un objeto son personas o son los lugares o son cosas donde se va a realizar la investigación. O puedo identificarlo como mi unidad de análisis. Por ejemplo, alguna persona o un lugar. Refiriéndonos al ejemplo anterior, si el concepto es guerra, el objeto podría ser la guerra en Ucrania y Ucrania sería mi objeto. Y una propiedad son además las características de ese objeto que quiero evaluar. Entonces, si estamos hablando de que el concepto era guerra y el objeto era Ucrania, entonces la propiedad va a ser el nivel de amenaza que tiene Ucrania o la cantidad de migración que la guerra de Ucrania ha generado en los últimos meses. Así podemos definir concepto, objeto y propiedad. Aquí tenemos otro ejemplo. Un concepto puede ser un huracán, un objeto va a ser solamente las ciudades que afectó el huracán y una propiedad pueden ser los derrumbes que se generaron a partir del huracán. Una vez comprendidos estos términos, vamos a hablar de un nuevo concepto que se llama operacionalización de variables. El concepto por sí mismo, el concepto guerra, pues no es una variable. Se va a convertir en variable hasta que yo defina lo que quiera medir. Y a este proceso se le llama operacionalización de variables. En este proceso vamos a convertir un concepto abstracto en uno empírico que sí podamos medir mediante un instrumento.
Normalmente utilizamos la operacionalización de variables cuando es difícil conceptualizar una variable. En términos de física o de ciencias exactas, no es necesaria la operacionalización de variables porque los conceptos son relativamente simples de identificar. Pero en unas evaluaciones más abstractas es más difícil la conceptualización de una variable y por lo tanto se requiere de este proceso. Aquí tengo un ejemplo de cómo se llevaría a cabo la operacionalización de variables en dos casos, en un caso cualitativo y un caso cuantitativo. Aquí podemos ver una primer variable que le vamos a llamar control emocional. Vamos a suponer que yo quiero evaluar el control de las emociones en un aula. Si es lo que yo quiero evaluar, entonces tengo que definir primero qué es para mí el control emocional. Y cuando yo defino para mi investigación que el control emocional es la capacidad para entender y expresar los sentimientos entre los compañeros, entonces sé y reconozco la variable que quiero medir. Ahora, tengo que además desarrollar una definición operacional. ¿Qué significa esto? ¿Cómo voy a medir esta capacidad para expresar sentimientos y entenderlos? Bueno, entonces busco en algún marco teórico y utilizo algún tipo de escala de medición. En este caso, establezco que voy a utilizar la escala de medición del control emocional y que la voy a conformar por 25 ítems en una encuesta, por ejemplo. Ahora, ya que tengo la definición operacional, que ya sé cómo lo voy a medir, entonces voy a ver qué dimensiones voy a desarrollar en esta definición operacional. La capacidad para entender y expresar sentimientos la voy a evaluar a través de la expresión de las emociones, de la empatía y de las relaciones interpersonales. Y aún más profundizo es cómo voy a medir estas dimensiones. Y profundizo con algo que se denomina indicadores. Y voy a definir que voy a evaluar las emociones básicas, las emociones sociales, el nivel de empatía, voy a identificar los tipos de emociones, a entender los tipos de emociones, el tipo de relaciones interpersonales, la comunicación y la colaboración. Y estos van a ser mis indicadores para evaluar la variable control emocional. Y posteriormente tengo que definir la escala de medición, que en este caso es ordinal. Y en un momento más vamos a explicar la diferencia de las escalas de medición para que quede claro el concepto ordinal. De la misma manera tendríamos una operacionalización de variables, por ejemplo, para un ejemplo o un ejercicio cuantitativo que sería el rendimiento académico en un aula. Si yo quiero el rendimiento académico, pues ¿cuál va a ser mi definición? Quiero evaluar el conocimiento, aptitudes y actitudes adquiridas por un alumno. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de un cuestionario de rendimiento académico con 18 ítems o preguntas y voy a evaluar 3 dimensiones: el comportamiento, las calificaciones y la responsabilidad. Y los indicadores de esto sería en comportamiento, respeto y cortesía, en notas académicas solamente la calificación, las calificaciones a lo mejor de matemáticas y de comunicación, y en la responsabilidad pues vamos a buscar asistencia y puntualidad. Y también es una escala de medición ordinal. Quiero puntualizar que el enfoque principal de esta operacionalización de las variables es la definición de las variables, pero también el desarrollo de un instrumento que me permita medir estas variables. Ahora, vamos a hablar más de variables. Las variables tienen dominios y atributos. Entonces, una variable es algo que voy a poder medir, pero cuando la quiero medir, tengo que categorizar las variables y a estas categorías las voy a conocer como atributos. O sea, los atributos es como yo agrupo mi variable. Y después una variable pues va a tener diferentes valores. Para cada atributo voy a tener diferentes conjuntos de valores y a estos valores se les van a llamar dominios de las variables. Cada investigador va a definir las delimitaciones de su dominio de variables. Cuando se delimitan los atributos y los dominios, me va a ser más fácil el proceso de investigación. A modo de ejemplo, si yo considero una variable como edad de niños de preescolar, el atributo que voy a medir en la edad de niños escolares son los años de edad y el dominio solamente de los 2 a los 6 años de edad. Y solamente esas edades voy a considerar para mi proceso de investigación. Esta es la diferencia entre variable, el atributo de la variable y el dominio. El dominio son los valores numéricos que voy a estar analizando. Ahora, vamos a conocer un poquito más sobre tipos de variables.
Y debo comentar primero que la clasificación de las variables es en gran medida una cuestión de la elección del investigador. El investigador, dependiendo de la problemática que quiere resolver, va a clasificar, primero va a seleccionar las variables y a clasificarlas. Pero un simple listado de tipos de variables, porque yo puedo tener muchas variables que quiero evaluar, puede ser muy confuso. Entonces es necesario clasificar los tipos de variables.